Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, me alegra verle, me alegra poder saludarle. Ubíquese por favor en Santiago capítulo 1. Busque en su Biblia Santiago capítulo 1. Vamos a centrar hoy la enseñanza en este pasaje. Voy a citar algunos, quizás lea otros, pero vamos a estar enfocados en Santiago capítulo 1 y quiero que fíjese en el título de la enseñanza. El título dice: escucha tu ira. Y raro ese título, ¿no? Raro un poco el título que tenemos ahí, pero es importante y quiero que usted entienda un poco el sentido de lo que quiero decir cuando hablamos de escuchar tu ira. Pero antes de responderle esa pregunta, quiero que piense un poco en esta emoción, la ira. Esa es una de las emociones más fuertes que los seres humanos experimentamos. Mire, la gente en mayor o menor medida experimenta angustia, unos más que otros, ansiedad, unos más que otros, pero ira, yo creo que todo el mundo en algún momento ha tenido una explosión de ira. Y es más, ese es un problema tan grave que se necesita constantemente estar hablando de cómo manejar la ira. Bueno, creo que la Biblia nos da la mejor respuesta para eso. Creo que la Biblia te va a dar una luz frente a lo que significa precisamente manejar la ira, y eso es lo que quiero que nos enfoquemos esta tarde y esta noche. Ahora, cuando yo digo que la ira, que escucha tu ira, es porque la ira revela lo que hay en tu corazón. Escucha eso. La ira revela lo que hay en tu corazón. Por eso cuando hay ira tú debes escuchar qué es lo que te está diciendo, porque hay un mensaje que es el que precisamente tú tienes que conocer, descifrar, descubrir para poder empezar a ser victorioso con respecto a la ira. Entonces, ya establecido por qué el título, porque si tú escuchas tu ira sabes lo que hay en tu corazón, y eso es lo que necesitamos trabajar. Ya hemos dicho acá, cuando estamos hablando de redimiendo las emociones de esta serie de enseñanzas, que una de las cosas que necesitamos sí o sí entender es que cada emoción ha sido dada por Dios y es una respuesta a una situación externa que está fundamentada en lo que yo tengo en mi corazón. Por eso el temor, que es saludable en muchas circunstancias, se vuelve terrible en otras. ¿Por qué? Porque mi corazón me dice algo, mi corazón está especificando algún valor, alguna verdad, alguna realidad, y eso hace que mi respuesta no sea la correcta. Y en la ira, cuando hablamos de la ira, lo que hay en tu corazón es muy importante que lo conozcas. Entonces, vamos a hablar de lo que dice tu ira, y quiero que tú tengas en mente esta siguiente pregunta: ¿qué te está diciendo a ti la ira? ¿Cuál es el mensaje que te está diciendo? Eso es lo que quiero que tengas en mente en esta tarde, esta noche. Y vamos a orar antes de iniciar, y yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor, y nos concentremos en lo que viene a continuación. Señor, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo de alabanza, de adoración. Pero ahora nos queremos sumergir en tu palabra, en tu mensaje, y te pedimos que tú nos hables, Señor, que en este momento podamos descifrar y discernir qué hay en nuestro corazón que nos enoja, qué es lo que nos está diciendo esos arranques de ira que tenemos. Queremos conocer y queremos que tú nos guíes, Señor de los cielos, para ser victoriosos en esto. Gracias, Señor. Amén y amén. Y fíjese lo que dice Santiago capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 19 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
quiero que se fije en primer lugar en lo que está diciendo Santiago. ¿De qué nos está hablando Santiago? El versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero fíjese en esa palabra por esto. ¿De qué viene hablando Santiago antes para que él nos diga aquí por esto? Bueno, Santiago en el capítulo 1, los primeros versículos empieza a decir: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago establece una verdad, y vamos a hablar de eso en estos días que seguimos con las emociones. Vamos a hablar de la alegría. Vamos a darnos cuenta que algo que nos tiene que llenar de alegría y de gozo es las pruebas, la adversidad, la dificultad. Entonces Santiago viene hablando de esto, de las pruebas. Dice: hay que soportar, hay que salir adelante de estas circunstancias. Las pruebas que son superadas nos aseguran en la fe, nos aseguran en el camino de Dios. No porque tú tengas que ganarte algo, sino simplemente es que demuestras que tú estás en el camino de Dios. Una prueba superada debe afirmar nuestro corazón en las verdades que hemos escuchado, y los demás comprueban: este sí es un hijo de Dios. En cambio, una prueba que no es superada nos deja en entredicho muchas cosas de la persona. Aquí un paréntesis: gócese en medio de las pruebas, y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero además, prueba superada, prueba que debe afirmar tu corazón para decir: sigo en el camino. De eso es el tema que viene hablando Santiago en el capítulo 1, y luego viene a hacer una descripción de lo que son, o de lo que llamamos la tentación, el proceso que se da en el interior del hombre frente a la tentación. Entonces dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Por lo tanto, fíjate cómo viene el pensamiento de Santiago. Las pruebas nos deben llenar ¿de qué? De gozo. Una prueba superada me afirma en la fe. Dios utiliza eso también para llevarnos. Dice: bienaventurado el que soporta la prueba, porque una vez que ha pasado esto. Santiago está en ese contexto, pero dice: las pruebas, las tentaciones, ¿de dónde vienen? De nuestro mismo corazón. No podemos culpar a Dios de eso. Y entonces, después de que él ha venido diciendo estas cosas, termina antes del versículo que acabamos de leer de decir: nosotros de la propia voluntad de Dios fuimos salvados, fuimos escogidos por él para ser nuevas criaturas. Todo esto es lo que viene diciendo antes Santiago para decirnos por esto. Ahora, yo quiero que te fijes entonces en que si hay pruebas en nuestra vida, si hay tentación, si hay un proceso de la tentación en nuestro corazón que debemos cuidar, es porque la ira es una de las manifestaciones precisamente de esa concupiscencia, de esas pruebas y de esas tentaciones que tú y yo debemos superar. Lo vuelvo a repetir para que lo tengas presente. Santiago no está escribiendo esto de manera desordenada o porque sí, sino que hay una intención, y uno de los temas importantes que Santiago tiene acá es acerca de las pruebas. Y podemos aplicar eso a nivel general, la tentación a nivel general, pero hay algo en lo que tú y yo debemos trabajar, y precisamente es en la ira, porque esa es una de las pruebas y las tentaciones que nuestro corazón va a enfrentar a diario y a cada momento. Por eso Santiago termina, después de hablar de la prueba, de la tentación, de cómo se da la tentación en nuestro interior, diciendo: por esto hermanos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Santiago entonces entiende que una vez que tú has sido redimido por Dios, una vez que tú has sido salvado por Dios, el fruto que debemos dar tú y yo como hijos de Dios debe ser en santidad, y aplicado a la ira, nuestra ira debe ser santa. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, la razón por la cual tú y yo tenemos que trabajar con nuestra ira, no solamente lo hizo Santiago, sino que lo dice Pablo, lo dijo el Señor Jesús, lo establecieron como algo importante, es porque precisamente eso es una evidencia de tu crecimiento espiritual, es una evidencia de que estás en el camino, como venía diciendo Santiago. Prueba superada demuestra que tú estás en la fe. Tened por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas, porque estás demostrando que eres, me gozo no porque caiga en la prueba, sino porque la voy avanzando, porque voy superando, porque eso es un camino que
como los juegos de video, no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero en los juegos de video hay niveles. Entonces usted pasa el primer nivel y va superando, segundo nivel y va superando hasta que por fin rescata o corona en el juego. Así es como funciona esto. Dios va colocando algunas áreas en nuestra vida que hacen evidente lo que debes mejorar. Y hoy estamos hablando de la ira. Y quiero hacerle una pregunta a usted en este momento, y es: ¿ha tenido problemas usted por la ira? ¿Ha tenido problemas usted por un ataque, una explosión de ira en algún momento? ¿Es usted conocido por ser una persona muy mal geniada? ¿Por ser muy cascarrabias? ¿Es usted una persona que tiene un semblante de esos que asusta? ¿Saben? A mí cuando predico esto no piense que no me predico a mí mismo, porque algo que me acompaña mucho en la cara, ¿no? Tengo cara de mal geniado, hermano. Y no es que sea mal geniado, a veces, un poquito. Pero la cara me acompaña y a veces sí estoy de mal genio. ¿Ha tenido usted problemas por la ira? Bueno, hermano, quiero que tú entiendas que necesitamos trabajar con nuestra ira, porque eso es parte del proceso de nuestro corazón malo, nuestro corazón perverso, que sale a flote. ¿Recuerdan que le dije que la ira habla? Bueno, pues cuando usted tiene un ataque de ira, su corazón está hablando, está vociferando, está diciendo. Lo que pasa es que a veces no entendemos qué es lo que nos está diciendo, pero la ira revela qué es lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Y mira lo que está diciendo en ese versículo 19 Santiago: por esto, ya miramos el por esto que era todo lo anterior, así lo miramos a grandes rasgos. Dice Santiago y recomienda, hace una recomendación: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Mira, lo que sale de tu corazón, lo que hay en tu corazón, te lleva a no querer aprender. Eso se llama orgullo, eso se llama soberbia. Todos nosotros creemos que sabemos más que los demás, y en el área en que nosotros nos, digamos, entre comillas, profesionalizamos, usted no necesita ir a una universidad para profesionalizarse en algo. Simplemente la práctica. Usted ya se supone que sabe. Si usted cocina, entonces alguien le dice: no lo haga así, y usted: ay, venga papito, yo soy el que sé. Somos así, no somos prontos para oír, y eso revela que en nuestro corazón hay soberbia, orgullo. Pero también cuando queremos dominar la conversación, pronto, dice tardo para hablar. Cuando nosotros queremos ser el centro de la conversación, cuando otra persona está hablando y nosotros directamente interrumpimos, o no nos interesa lo que la otra persona diga, sino solo nuestro tema, también revela algo en nuestro corazón: el mismo orgullo y la misma soberbia, la misma egolatría. Solo somos nosotros los importantes. Igual sucede con la ira. Y Santiago dice: sea pronto para oír, es decir, cállese, sea humilde, sea lento para hablar, no intente imponer su punto de vista o dominar la conversación o considerar que usted es el que debe estar en posición de enseñar. Y lento para la ira. Pareciera que esas tres cosas no están vinculadas, pero resulta que sí, porque salen ¿de dónde? De nuestro corazón. Recuerda que en unos versículos anteriores Santiago está diciendo: porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tu corazón habla, tu corazón te impide oír, aprender. Tu corazón te dice: diga, hable, responda, no escuche. Eso es el que dice tu corazón. Pero tu corazón te dice: póngase bravo, por esto usted tiene que molestarse. ¿Usted se va a permitir eso? Es tu corazón el que te está diciendo eso. Ahora, tú debes escuchar lo que tu corazón está diciendo por una sencilla razón, y es lo que Dios ha hecho en ti. Dios te ha rescatado para ser una nueva criatura. Dios te ha rescatado para no estar dominado de la ira. Dios te ha rescatado para que tu corazón exprese su voluntad y no tus deseos pecaminosos y no tu propia concupiscencia. Entonces necesitamos, en el tema que estamos hablando, que es la ira,
Necesitamos escuchar qué es lo que nos está diciendo nuestro corazón y trabajar con eso. Ahora, pensemos, ¿por qué debemos ser lentos para la ira? Ya que Santiago nos dice, ojo que las pruebas, ojo que su corazón lo lleva a esto, ojo que usted fue redimido para esto, ¿por qué debemos ser lentos para la ira? Y eso es lo segundo que quiero que usted se fije a continuación. Y quiero que te fijes lo que dice la ira con respecto a Dios y lo que dice la ira con respecto al hombre. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué debemos ser lentos para la ira? Pues la respuesta es muy sencilla. La ira del hombre no revela la justicia de Dios. Mire cuántas cosas terribles han sucedido en este mundo por ataques de ira. Cuántas cosas lamentables han acontecido en tu propia vida. Malas palabras, o quizás no un lenguaje soez, pero sí palabras hirientes. Maltrato, golpes, violencia por causa de la ira. ¿Cuántas cosas han pasado? Y aún en momentos en que uno entiende que es justificado airarse, la reacción que se dio no fue la correcta y entonces el problema fue más grande. Pues usted tenía razón, decimos, en ponerse bravo, pero tampoco exageró. Me viene a la memoria la historia de Jehú. Jehú fue uno de los reyes en Israel y Dios lo ungió para que acabara con la casa de Acab. Le dijo, tú vas a acabar con la casa de Acab. Dijo, Jehú se lo tomó en serio y él obró en la ira de Dios, pero como decimos aquí coloquialmente, se pasó de la raya, se dio garra. Mató a Acab, a Jezabel, a los hijos de Acab, a los hijos de Jezabel, al rey de Judá. ¿A ese no tenía que matarlo? A los hermanos del rey de Judá. Acabó, mejor dicho, con todo. Tanto que Dios después dice, por cuanto hiciste esto, tu familia solo estará hasta la cuarta generación, no estarás más, porque obraste en una ira que no correspondía. Inclusive haciendo algo bien, a veces nos pasamos de la raya. Tantos problemas que hay por causa de la ira. En la ira del hombre, la justicia de Dios no se revela. Por eso tú que eres un hijo de Dios, tú que eres un cristiano, tienes que tener mucho cuidado en cómo se expresa tu ira, porque tú eres un representante de ¿quién? De Dios en la tierra. Tú reflejas la gloria de Dios, pero la ira que no es santa opaca esa gloria de Dios. Entonces, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso debemos ser lentos para la ira. Pero, ¿por qué Santiago vincula la ira con la justicia de Dios? ¿Por qué le hace esa vinculación? Bueno, quiero que te fijes en lo que la Biblia nos dice de la ira de Dios. ¿Qué nos dice? Más bien, ¿qué nos dice la ira de Dios? Fíjate, cuando estamos hablando de Dios, no de los seres humanos, la ira revela la justicia de Dios. Y quiero que me preste atención un poco en esto, porque la justicia de Dios, hablando en términos o en categorías teológicas, es la santidad de Dios en relación con nosotros. La justicia, la ira de Dios y la santidad están relacionadas. Tú hablas de la santidad de Dios, pero es algo que tú no puedes conocer a menos de que esa santidad se te revele a ti. ¿Y cómo se nos revela a nosotros? Escucha esto: por medio de su justicia. ¿Y cómo tú conoces la justicia de Dios? Por medio de su ira. Y te voy a dar un ejemplo para que lo comprendas. Cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o te dice, no robarás o no matarás, tú estás entendiendo que hay un imperativo de no hacer algo, porque si lo haces viene el castigo correspondiente, y te está revelando la ira de Dios, pero al mismo tiempo la justicia. Y cuando esa justicia tú la miras en sentido positivo, tú entiendes, Dios es veraz. Cuando Él te dice no mientas, y el que mienta muere, dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Tú, si lo miras desde el lado positivo con respecto a Dios, tú entiendes que Dios es verdad, Dios es veraz. Así que la ira de Dios es el aspecto negativo de la santidad de Dios, es el aspecto punitivo de la justicia de Dios. Por eso cuando la Biblia habla de la ira de Dios, tú estás viendo una expresión de su santidad,
pero en sentido que negativo. Dios no tolera de ninguna manera el pecado. Y cuando algo se sale del orden que Él ha establecido, cuando algo se sale de la santidad que Él tiene, inmediatamente hay una respuesta en su ser, que es justicia. ¿Y cómo se revela eso con respecto a nosotros? Eso se llama ira. En realidad tú y yo no podemos conocer la santidad de Dios, no la podemos conocer, pero sí conocemos su ira. Recuerda la sensación que tuvo Isaías cuando tuvo la visión del trono de Dios. Él no tuvo la sensación de voy a sentarme a adorar a Dios. Dijo, ay de mí que vi al santo y soy inmundo de labios. ¿Sabes qué sintió él? La ira de Dios. Aquí me van a matar. ¿Qué sintió Pedro cuando tuvo la revelación de Cristo como el Hijo de Dios? Apártate de mí porque soy pecador. La única respuesta que tenemos nosotros ante la santidad de Dios es la sensación del juicio y de la ira de Dios. En resumen de lo que estoy diciendo acá, para que lo entiendas, la ira de Dios es santa y te permite conocer su rectitud, su justicia y su misma santidad. Terrible que tengamos que conocer la santidad de Dios así, pero es la manera en que nosotros ahora la experimentamos. No podemos conocer la perfección de Dios, de su santidad. Es más, describir la santidad de Dios nos lleva a términos abstractos y cosas que se nos salen de la descripción. Pero cuando hablamos de la ira somos muy claros que el alma que pecare esa morirá, que la paga del pecado es muerte. Y tenemos una descripción en la Biblia de lo que no es la justicia de Dios. La ira de Dios te muestra su santidad. Entonces, mi hermano, cuando algo no se ajusta a la justicia de Dios, su ira hace presencia y nosotros entonces la percibimos. Éxodo 20, por ejemplo, 5 dice: no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La ira. Cuando tú escuchas que Dios es fuego consumidor, que Dios es celoso, que Dios aborrece el pecado, todas estas son descripciones de Dios que deben ser entendidas como Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo y Dios aborrece el pecado, y ese es el fundamento de su ira y de su juicio. La ira de Dios nos habla de quién es Dios. Tú cuando estudias la ira de Dios conoces su perfección, su santidad. ¿Quién es Él? Ahora, hay algo más que tengo que agregar a esto. Dios en su ira no actúa de manera caprichosa o de manera arrebatada o de manera impulsiva, sino que su misma santidad, su misma perfección se revela en su ira. Por lo tanto, Dios no actúa de manera exagerada cuando estamos hablando de su ira, de su juicio. Dios no actúa de manera desbordada. Dios no se pasa nunca de la raya, porque su misma perfección, digamos así, que hace que su ira sea justa y santa en la causa como en la expresión de la misma ira. Por el contrario, el hombre no es así. El hombre no tiene esa manifestación de la ira. Y quiero que miremos, en tercer lugar, lo que dice tu ira. ¿Qué es lo que tu ira dice? Dice el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice Santiago en el versículo 20: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Solamente la ira de Dios es santa. Por lo tanto, la ira de Dios es necesaria cuando hay pecado. Es necesaria y requerida. Y nosotros que tenemos ira, ¿cómo podemos manifestar esto? Quiero que entiendas que si Dios tiene ira, la ira no necesariamente es pecaminosa, sino que hay una manera en que nuestra ira puede reflejar la justicia de Dios y puede ser para mostrar la gloria de Dios en lugar de opacarla o en lugar de difuminarla, de borrarla. ¿Cómo hacemos eso? Tienes que revisar tu corazón. Recuerda que la ira habla,
La ira habla de lo que hay en tu corazón. Y dice Santiago acá: desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Santiago está haciendo referencia a lo que hay en nuestro interior, a aquello que nos hace airar. Santiago habla de inmundicia y de malicia, y no porque necesariamente en nosotros hayan cosas que sean despreciables o aberrantes, sino que hay una tendencia a lo malo, hay una tendencia a inclinarnos siempre a lo que no es correcto. Piense un momento en las cosas que le sacan a usted, le sacan de quicio, en las cosas que le sacan de mal genio, y piense realmente cuántas de esas ameritan que usted se ponga de mal genio. Y la razón final, la razón que hay, que subyace a esos arranques de ira, arrebatos de ira, o a ese mal genio constante que podemos tener, no es otro sino lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y Santiago dice: deseche las inmundicias y la abundancia de malicia. Saque eso ¿de dónde? De su corazón. Recuerda que él habló antes que cada uno de nosotros es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y si tú entiendes esto con respecto a la ira, te vas a dar cuenta que lo que hay en tu corazón, lo que tú crees, lo que tú has admitido en tu mente como una verdad, va a hacer que te pongas de mal genio. Si tú crees que debes ser tratado de una manera, porque no sé, te lo dijeron en tu casa, tu cultura te dice, etcétera, o tú mismo lo has asumido de alguna manera y crees que eso es verdad, te va a dar mal genio cuando no te traten de esa manera que tú crees que debe ser tratado. Lo mismo es con lo que tú deseas, con lo que tú anhelas. Cuando tú tienes algo en tu corazón que quieres obtener, apenas algo venga a impedirse o venga a atravesarse en eso, inmediatamente vas a tener un arranque de ira, porque tu corazón desea eso. Y lo que te venga a dañar, pues ¿cómo es posible? Tu ira te está hablando. Tu ira te está diciendo qué es lo que tú crees. Tu ira te está diciendo qué es lo que tú deseas. Pero también las decisiones. Cuando tú tomas una decisión, una acción, sea de ira o sea de apatía frente a cierta circunstancia, porque no solamente nosotros decidimos airarnos, sino que hay cosas por las cuales no queremos airarnos, que en realidad sí deberíamos airarnos. Te está diciendo, tu corazón te está diciendo algo, te está hablando. Y Santiago es muy claro en esto, y quiero que tú lo entiendas esta tarde, esta noche. Tu ira te habla y te está diciendo qué es lo que hay en tu corazón. Ella te está hablando. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros para controlar nuestra ira es revisar nuestro corazón, es sacar toda la inmundicia, es sacar toda la malicia. ¿Cómo se traduce eso en términos prácticos en la vida diaria? Cambia lo que crees, cambia la manera de pensar, los valores, las cosas que deseas, van a definir aquello que te va a causar ira. Por eso tú tienes que cambiarlos. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y empezar a revisar cada cosa que tú crees, que tú consideras en tu vida como un derecho, como algo que debe ser dado a ti, y decir, sí, o es lo que yo he asumido del mundo que se me debe dar. ¿Es así? ¿Es verdad esto? ¿Lo que yo deseo es correspondiente a lo que la Biblia dice o no es correspondiente? Santiago nos está llamando a ser lentos para la ira. ¿Y cómo somos lentos para la ira? Muy sencillo: quite de su corazón la malicia, la inmundicia, y eso se traduce en que tienes que corregir cómo piensas. Tienes que corregir lo que deseas. Tienes que corregir las cosas, las decisiones que estás tomando. Tienes que corregir esas cosas, cambiarlas. Mira, esa misma vinculación del corazón y la ira la hizo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. No lo vamos a leer, simplemente le dejo eso a usted en casa para que lo revise. Y es que el Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le diga a su hermano necio, fatuo, tonto, bobo, todas esas cosas, ya lo mató. Porque Jesús dice eso.
Porque el asunto de la ira no es solo una cosa de la acción que yo cometa, sino es una cosa que está relacionada en mi corazón. Mi corazón habla y la ira está diciéndote lo profundo que hay en tu corazón. Y entonces yo quiero que tú pienses en este momento, en aquellas cosas que te sacan el mal genio. Y ahora haz la siguiente pregunta. Ya tienes esa cosa, uy, me saca el mal genio esto, que lo hagan siempre. Ahora piensa tú, ¿eso es conforme a la palabra de Dios? ¿Eso es conforme a la voluntad de Dios? Y si descubres que no, pues vas a tener que entender que tengo que cambiar esta manera de ser, porque eso no expresa la voluntad de Dios. Mire, en Hechos capítulo 17, bueno, más o menos por ahí, Pablo dice algo que es interesante a manera de ejemplo. Pablo dice que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A toda la idolatría, a todo el paganismo. Dice que Dios los pasó por alto. ¿Recuerda que yo le dije a usted que la ira expresaba la justicia de Dios? Un Dios perfecto, escuche esto. ¿Usted cree que un Dios perfecto pasaría por alto algo? Pero dice ahí Pablo que Dios sí pasó por alto los tiempos de esa ignorancia. ¿Y cuántos tiempos de esa ignorancia? Muchos años. Es más, todavía los sigue pasando. Mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque su ira, la ira de Dios es santa y de alguna manera Él nos está mostrando, Dios, el camino para que tú manejes tu ira. Hay cosas que se salen de lo que yo quiero, ¿cierto? Siempre. Los papás con los hijos. Es que yo quiero que haga así, es que yo quiero que... Ese es un factor de harta ira, y yo creo. La esposa con el esposo, ¿cierto? El esposo con la esposa. Cuando tú estás con tus compañeros de trabajo, el jefe con los empleados. ¿Usted quiere que algo salga como debe ser? Pero usted a cada rato se va a encontrar con que no salió como yo quería. Pero es que yo le digo que siempre lo haga así. Llevo, no sé, 30 años de casado y siempre le he dicho lo mismo y lo sigue haciendo. ¡Ey! Sorprende, eso es terrible, ¿no? Y entonces usted llega a momentos en que usted dice, como que se controla más. Ay, no, yo ya superé eso, pero después, no sé, a los 5 años como que se le saca el mal genio y explota toda la vida aguantando el mismo cuento, no sé qué, los calzoncillos allá, no sé, usted pelea. Usted no ha aprendido lo que Dios está mostrando con la humanidad. Dios está pasando por alto los tiempos de la ignorancia, porque si Dios no los pasara por alto, ¿sabes qué habría hecho hace tiempos? Nos habría destruido. Es más, no estaríamos ni tú y yo estaríamos acá, porque sencillamente ningún ser humano se puede ajustar al estándar divino. Ninguno. Entonces piensa eso. ¿Qué es lo que te saca la ira? El mal genio. Y ahora piensa esto, ¿qué tan ajustado está la palabra de Dios? Y si no está ajustado a la palabra de Dios, tienes que evaluar cuál es el motivo profundo que hay en tu corazón y colocarlo a la luz de la palabra y orar para que sea cambiado, hermano. Y usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas en nuestro corazón que deben ser cambiadas, porque a cada rato tenemos impulsos de ira. En el día usted, yo no sé cuántos impulsos de ira tiene, pero no es uno. No es uno solo, sino muchos, muchísimos. Y eso es lo que yo quiero que tú pienses en este momento. Ahora, Santiago dice algo más en el versículo, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, vuestras almas. Recibir la palabra de Dios. Y otra vez volvemos a lo que hablábamos el día domingo: humildad. Hace un tiempo leí algo que decía que cuando una persona pide justicia, que los reclamos de justicia en realidad revelan es la soberbia y la presunción de su corazón. Ahora, o sea que pedir justicia está mal, no, pero el reclamo de justicia y la manera en que lo haces, sí. Pedir que tú seas respetado cuando alguien te ultraja no está mal en sí mismo, pero la manera en que lo haces y el motivo por el cual lo haces es lo que define si esa ira es santa o es pecaminosa.
Entonces, si alguien te irrespeta, está mal. Todos estamos de acuerdo con eso. Si alguien lo humilla, está mal. Claro que está mal, eso de ninguna manera es correcto. Pero, ¿cuál es el motivo que hay en lo profundo de tu corazón para exigir respeto? Y dos, ¿cómo lo pediste? ¿Sabes qué dice la Biblia? Recibí la palabra con humildad. Al que te pegue en una mejilla, colócale la otra. Y en los términos de ira, porque uno dice, yo me aguanto una humillación, me aguanto la segunda, pero la tercera, no, ya no, es que uno no tiene 3 cachetes. Dice usted, tengo solo 2, y la Biblia me manda a colocar solo 2. Dice, amen a sus enemigos. Si tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Y eso es todo con lo contrario a lo que nos dice la ira, a lo que nos dice el mundo, a lo que nuestra propia carne nos incita, que cuando usted tenga ira, y le voy a dar su cocotazo para que aprenda. No, al contrario de cuando tenga ira, atiéndalo mejor. Esposas, y aquí que está mi esposa, digamos ese mensaje. Cuando estés brava conmigo, mi amor, atiéndeme mejor, porque dice que si tuvieras sed, dale de beber, si tuviera hambre, dale de comer. No, yo estoy aquí molestando, pero es la verdad, hermano. ¿Qué haces tú cuando tienes ira? No hablas más, apartas, te quedas en silencio. Cuando estás airado, dice usted, ¿sabe qué? Lo echa del cuarto, no duerma más conmigo, etcétera, etcétera. ¿Eso es lo que te dice la Biblia que debieras hacer? Eso no quiere decir que usted no pida el derecho que le corresponde, pero la actuación que Dios pide de nosotros es muy diferente a lo que muchas veces hacemos. Y aceptar la palabra de Dios con humildad es obedécela, hermano. Entonces fíjate cómo nosotros estamos encontrando la solución para manejar nuestra ira. Primero, la ira es un problema ¿de dónde? Del corazón. Es un problema que hay aquí en nuestro interior, que revela lo que tú crees, lo que tú deseas, las decisiones que estás tomando, aquellas cosas por las cuales tú te has comprometido. Y la manera para que tú lo soluciones es que cambies eso que hay en tu interior. Si usted se pone bravo porque le impiden ver el partido de fútbol, usted está amando más el partido de fútbol que la relación con su pareja. Y usted me va a decir, ¿acaso no tengo derecho a ver el partido de fútbol? Pues claro, ¿quién le dice que no? Pero si no se pudo, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene derecho, claro. ¿Quién le va a impedir que vea su partido de fútbol? Claro, pero ¿por qué? El partido de fútbol tiene que ser más importante que mi familia, mis hijos, o que ellos vean lo que quieren ver. Si logras encontrar esa relación, mi corazón es el que determina qué es lo que me da mal genio. Y cuando lo que me da mal genio no se alinea con la palabra de Dios, con su voluntad, mi ira es pecaminosa. Mi ira no es santa. Mi ira no obra o no manifiesta la justicia de Dios. Entonces, mi querido hermano, tú tienes, y otra manera de decirlo, que entregar tu corazón completamente a Cristo para manejar la ira. Y si tú no eres creyente, de razón estás luchando con la ira. Porque mientras tu corazón no le pertenezca a Cristo, que es el único que debe estar ahí y que te enseñará y lo equilibrará como corresponde, mientras tu corazón no esté entregado a Cristo, seguirás teniendo problemas con la ira, ataques de ira. En algunos momentos lo podrás dominar, en otros no. El punto está en atacar el problema de raíz, tu corazón. Y no es cambiar una creencia mala por una menos mala, no, es cambiar las creencias que no se ajustan a la voluntad de Dios, así sean
parezcan buenas, cambiarlas por lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice Romanos 12? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso también se aplica a la ira. También eso se aplica precisamente a lo que nosotros, a lo que nos molesta, a lo que creemos, a lo que valoramos, a lo que tú deseas. Y hay momentos para la ira, sí, pero cuando esa ira es correcta y corresponde con lo que Dios dice, la ira se expresa. Y créeme que no obra injusticia, que no obra daños, y que está glorificando ¿a quién? A Dios mismo. Y yo mencioné hace un rato algo y decía, y hay gente que no se pone brava por lo que debiera ponerse brava, y es porque su corazón no valora lo que Dios valora. Nosotros a veces nos ponemos bravos por las cosas superficiales, cosas que usted las mira en retrospectiva, se da cuenta de qué perdedera de tiempo yo perdí poniéndome bravo por esto. Pero no te pusiste bravo por otras cosas que tú presenciaste, y algo en tu corazón te dijo: eso no es correcto, eso no es correcto con respecto a la palabra de Dios. Pero tú no obraste como correspondía, porque nuestro corazón tampoco valora lo que debe valorar, por lo cual deberías molestarte. Entonces tú tienes que trabajar precisamente en tu corazón, y tenemos que seguir el ejemplo de Dios. Voy a darte 2, 3 consejitos para finalizar. Y el primero es: si quieres manejar la ira, revisa tu corazón. Cuando te dé mal genio, no le culpes al otro, es que me sacó el mal genio. Eso es inmaduro. Pregúntate: ¿por qué esto me dio mal genio a mí? Si él actuó bien o mal, eso es problema de él, y él lo arreglará ¿con quién? Con Dios. Pero esto, ¿por qué me afectó tanto a mí? Realmente esto, ¿qué es lo que motiva mi ira en esa circunstancia? ¿Qué es? Revisa tu corazón, revisa lo que crees, revisa lo que deseas, revisa todo. Pero además, dice Proverbios capítulo 19: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Siempre es mejor pasar por alto las ofensas. Así que sea lento para la ira, pase por alto. Que usted no sea conocido como de mecha corta, que no le digan a usted: venga, ahí viene TNT. Eso es Trinito Tolueno, ¿sí? Eso es dinamita, hermano. Que le digan: ahí viene dinamita, que ahí viene el fósforo. No sé, que no le digan eso. Aprenda a pasar por alto, sea como Dios. Dice en Mateo capítulo 5: sean como su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y teniendo todo el derecho de cobrar venganza, pero Él sigue obrando con fidelidad, con misericordia. Pase por alto. Y en último lugar, recuerde y tenga en mente esto: exigir justicia no implica un arranque de ira, no implica gritos, no implica insultos, no implica violencia. Nada de eso. Nada de eso. Tú puedes exigir lo que consideras conforme a lo que encuentras en la Biblia, pero nunca eso implica pasarse de la raya. Los padres, cuando castiguen a sus hijos, nunca lo hagan con ira. Háganlo porque ellos están pecando contra Dios, no contra usted. ¿Acaso usted quién es? Otro pecador igual castigando a otro pecador. Eso da risa. Pero Dios a ti te da una autoridad delegada, una autoridad derivada. Por lo tanto, cuando el papá castiga a su hijo, lo castiga porque Dios le dio esa autoridad, no porque el papá sea perfecto. Y el papá entonces debe ejercer esa justicia sobre su hijo, sin ira. Y dice el libro de Proverbios: pero no se apresure tu alma para destruirlo. La ira. Entonces, mi hermano, tienes que trabajar en tu corazón, porque tu ira habla. Y cada vez que tengas un momento de ira, recuerda: ¿qué es lo que hay allá? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué es lo que está pasando en mi interior que me lleva a tener ira? ¿Por qué me enojo? ¿Qué es lo que me hace realmente? ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Cuál es el motivo que me hace enojar?
¿Por qué además lo hago de la forma en que lo hago? ¿Por qué exploto de esa manera? Revisa eso y vas a descubrir que tu corazón te está diciendo algo, y ahí es donde tienes que trabajar, y ahí es donde está el poder de Cristo para cambiar eso. Y entonces un día, como dice el apóstol Pablo en esos Filipenses, que sea conocido por todos nuestra amabilidad, nuestra cordialidad. Eso es lo que deben ver en nosotros, nuestra cordialidad, nuestra amabilidad, y no nuestro mal genio y nuestra cascarrabias y eso. No, eso no debe ser así, hermanos. Tenemos que cambiar. Amén. Póngase en pie, por favor. Ira. ¿Cuántas cosas hemos cometido por causa de la ira? ¿Cómo hemos fallado por causa de la ira? Pero hay esperanza. Dice el libro de Ezequiel que Dios va a cambiar un corazón de piedra y lo va a cambiar por un corazón de carne. Y eso es cambiar nuestro ser para que dejemos de ser malgeniados, para que nos ponemos de mal genio por todo y la gente, este es mal genio por todo. Ay, no, que Dios nos ayude, que no seamos conocidos por eso, por ser más cascarrabias, sino más bien que se note el gozo y la paz de Dios en nuestros corazones. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias. Aquí estamos, Padre Celestial. Aquí estamos, mi Señor Jesús. Más que nadie tú conoces nuestros corazones, y te pedimos que trabajes en Él, que cambie las cosas que no deben estar ahí, que nos ayudes a corregir, Señor, las cosas que están mal en nuestro ser. Por favor, Padre, ayúdanos. Te lo suplico, ayúdanos. Que nuestra ira en realidad te glorifique a ti. Como dice el apóstol Pablo, que nos podemos airar, pero no pecar. Eso queremos, no pecar, Señor, sino reflejar tu gloria, reflejar lo que tú estás haciendo en nosotros. Y por eso te pido que tú cambies nuestros corazones, y aquellas cosas que están mal, que nos sacan de quicio, quítalas. Nuestras creencias erróneas, nuestros sentimientos y deseos erróneos, las decisiones que estamos tomando que son erróneas también, ayúdanos a cambiarlas, Padre. Por favor, te lo suplico, ayúdanos, Señor de los cielos. Ayúdanos, Padre. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos. Cambia nuestros corazones, Señor. Cámbianos. Amén y amén.